Imagina por un instante un mundo que existía mucho antes de Adán y Eva. Un mundo que la mayoría de los libros de historia jamás se atrevería a narrar. Un tiempo en el que la Tierra estaba poblada por seres que caminaban entre lo divino y lo humano, y cuyo legado se perdió en los rincones más oscuros de los relatos antiguos. Estos seres eran conocidos como los hijos de Dios. ¿Pero quiénes eran realmente? La historia oficial apenas susurra su existencia. Sus nombres han sido borrados, sus historias relegadas a notas al margen, y sus actos, a menudo, reinterpretados como simples mitos o leyendas. Pero lo que vamos a descubrir no es un mito. Es un misterio que ha permanecido oculto durante milenios, esperando a que alguien se atreva a cuestionar lo que se da por hecho. Al principio, podrías pensar que todo esto pertenece al ámbito de lo imposible. Ángeles, seres superiores, mensajeros celestiales, conceptos que nos resultan familiares solo desde los textos religiosos o las películas de fantasía. Pero la evidencia, aunque fragmentaria, apunta a que hubo seres caminando sobre la Tierra mucho antes de que la humanidad comenzara a escribir su propia historia. Y no solo caminaron, dejaron huellas invisibles que aún hoy podemos intentar descifrar. Para comprender su historia, primero debemos abrir nuestra mente a la posibilidad de lo desconocido. Debemos aceptar que la narrativa de los orígenes humanos, tal como la conocemos, está incompleta. Y al abrir esa puerta, descubriremos que lo que se nos ha contado sobre el inicio de la humanidad puede ser solo una pequeña parte de un panorama mucho más vasto y sorprendente. Los antiguos textos que nos han llegado, fragmentos de escritos prohibidos y referencias casi olvidadas, sugieren la existencia de un mundo previo, un mundo donde los hijos de Dios tenían un papel central. Ellos no eran simples observadores, eran actores poderosos, poseedores de un conocimiento que los humanos aún hoy apenas podemos imaginar. Su presencia cuestiona la linealidad de la historia, desafiando todo lo que creemos saber sobre los comienzos de la vida y la creación. Este es un misterio que desafía a la razón, a la religión y a la historia. Un misterio que nos invita a mirar más allá del Edén, más allá de la narrativa convencional. Y es aquí donde comienza nuestro viaje, explorando quiénes eran estos hijos de Dios, qué hacían, y por qué su historia fue relegada al olvido. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu visión del mundo y de nuestros orígenes. No estamos hablando de ficción. Estamos hablando de los ecos de un tiempo perdido, de seres que existieron antes de la humanidad tal como la conocemos, y de secretos que durante milenios permanecieron escondidos, esperando a ser revelados. Y mientras nos adentramos en esta historia, recuerda una cosa: lo que creías saber sobre los comienzos de la humanidad está a punto de cambiar para siempre. La pregunta es: ¿estás listo para mirar más allá del mito y descubrir la verdad que la historia olvidó? Antes de Adán y Eva, la Tierra no era el lugar que conocemos hoy. Imagina vastos paisajes vírgenes, océanos inexplorados y cielos dominados por un silencio profundo, un silencio que solo los seres más antiguos podían romper. Este mundo invisible no aparece en los libros de historia, ni en los atlas antiguos, ni siquiera en las narraciones más conocidas de la creación. Sin embargo, fue aquí donde los hijos de Dios comenzaron a manifestar su influencia. Pero, ¿qué significa invisible? No hablamos de invisibilidad física, sino de una realidad que escapaba al entendimiento humano. Porque los ojos que aún no habían nacido no podían percibirlo. Las civilizaciones humanas aún no existían, y el mundo que se desplegaba ante estos seres era tan vasto y misterioso que su existencia era casi intangible para cualquier mente finita. Los hijos de Dios vivían en una dimensión intermedia, un lugar donde lo divino y lo terrenal se cruzaban. Caminaban sobre la tierra, pero su conciencia trascendía lo que cualquier ser humano podía experimentar. Sus actos no solo moldeaban el terreno, sino también la energía que fluía a través de la naturaleza. Montañas, ríos, bosques, todo parecía responder a su presencia de manera sutil, como si la tierra misma los reconociera como sus guardianes y arquitectos invisibles. Este mundo invisible estaba poblado de seres que no comprendemos del todo. Algunos eran guardianes de secretos cósmicos, otros observadores del desarrollo de la Tierra primitiva. Sus tareas eran complejas: mantener un equilibrio que todavía hoy nos resulta incomprensible, guiar energías que los humanos más tarde llamarían vida y espíritu, y sobre todo, preparar el terreno para la humanidad que aún no había llegado. A diferencia de nosotros, ellos no dependían de la necesidad de sobrevivir. No trabajaban la tierra, no sembraban, no construían ciudades. Su existencia era una danza entre poder, conocimiento y conciencia. Y esa danza dejó huellas. No en piedras talladas ni en papiros antiguos, sino en la estructura misma del mundo. Huellas que, si sabemos dónde mirar,
Todavía podemos percibir patrones en la naturaleza, anomalías inexplicables, símbolos que reaparecen en culturas separadas por continentes y milenios. Lo fascinante es que este mundo invisible no estaba aislado. Los hijos de Dios no eran solitarios, interactuaban entre sí, creando jerarquías y redes de conocimiento que superaban cualquier organización humana. Y, aunque no había humanos todavía, sus acciones tendrían repercusiones profundas en los primeros habitantes que finalmente aparecerían en la Tierra: Adán, Eva y toda la humanidad que seguiría. Este capítulo de la historia nos muestra algo esencial: el universo no comenzó con el hombre. Hubo un tiempo antes, un tiempo dominado por seres que existían en la intersección de lo divino y lo tangible. Comprender este mundo invisible es la clave para entender quiénes eran los hijos de Dios y por qué su historia se convirtió en un secreto que la humanidad casi nunca recuerda. Y ahora, mientras nos preparamos para el próximo capítulo, nos preguntamos: ¿quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Eran ángeles, seres superiores, mensajeros de un plan que todavía no comprendemos? Esa es la pregunta que abordaremos a continuación en Los hijos de Dios. ¿Quiénes eran realmente? Donde comenzaremos a desentrañar su verdadera identidad y su propósito en la tierra antes del Edén. Cuando escuchamos el término hijos de Dios, es fácil imaginar ángeles clásicos, con alas y halos de luz. Pero la realidad podría ser mucho más compleja y sorprendente. Estos seres no encajan perfectamente en nuestras categorías humanas. No eran simples mensajeros, ni siquiera criaturas completamente divinas en el sentido que solemos imaginar. Eran algo intermedio, una mezcla de poder, conocimiento y conciencia que los hacía únicos en todo el cosmos. Los textos antiguos que han sobrevivido hasta hoy son escasos, fragmentarios y, a menudo, ambiguos. Sin embargo, apuntan a que los hijos de Dios existían en niveles de realidad superiores, pero podían interactuar con el mundo físico a voluntad. Esto significa que podían influir en la Tierra y en los primeros humanos que vendrían, aunque no fueran humanos ellos mismos. Eran observadores, guías, y en algunos casos, agentes de transformación. Algunos estudiosos sostienen que eran seres celestiales, enviados para cuidar y supervisar la creación antes de que la humanidad apareciera. Otros, sin embargo, sugieren algo más radical: que estos hijos de Dios podrían haber sido descendientes de un linaje anterior, quizá una especie de civilización avanzada que existió antes del hombre tal como lo conocemos. La evidencia textual es deliberadamente críptica, como si los autores antiguos supieran que ciertos secretos no debían ser revelados completamente. Lo fascinante es que su existencia no estaba confinada a un solo lugar. Los hijos de Dios parecen haber habitado múltiples planos y dimensiones. Algunos caminaban sobre la tierra, interactuando con el mundo físico; otros permanecían en esferas superiores, observando y guiando los eventos desde una perspectiva más vasta. Esta dualidad los convierte en figuras casi inabarcables para la mente humana, seres cuya verdadera naturaleza siempre parecía escapar de cualquier intento de descripción completa. Y aquí está el punto que pocos consideran: los hijos de Dios no eran omnipotentes ni omniscientes. Tenían limitaciones, debilidades y conflictos internos. Los textos antiguos hablan de disputas entre ellos, de errores y de consecuencias que impactaron directamente en el mundo físico. Esto nos muestra que eran seres complejos, con motivaciones y emociones, no meros instrumentos de un plan divino rígido. Pero quizás lo más intrigante de todo es su relación con los humanos que aún no existían. Los hijos de Dios parecían anticipar la llegada de la humanidad, preparar la tierra para su desarrollo, y en algunos casos, incluso influir en su genética y espiritualidad. Algunos relatos insinúan que su intervención directa fue necesaria para que la humanidad pudiera surgir de manera consciente y con potencial de aprendizaje y evolución. Por eso, cuando hablamos de los hijos de Dios, no hablamos de un concepto abstracto o de un mito simbólico. Hablamos de seres que caminaban entre la materia y lo divino, con conocimiento profundo de la creación y una misión que todavía hoy solo empezamos a comprender. Ellos definieron la antesala de la historia humana, y sus actos, aunque ocultos, marcaron la dirección del mundo que finalmente conoceríamos. A medida que avanzamos en este viaje, nos enfrentamos a preguntas inevitables. ¿Eran ángeles? ¿Seres superiores de otra dimensión? ¿O quizás algo completamente diferente, que nuestra comprensión limitada no puede clasificar? Estas preguntas nos llevarán al próximo capítulo, Textos antiguos que lo revelan, donde exploraremos las fuentes más antiguas que mencionan a estos enigmáticos hijos de Dios y descubriremos qué pistas nos ofrecen sobre su verdadera identidad. Para comprender quiénes eran los hijos de Dios, debemos mirar más allá de la historia convencional. Los textos antiguos, muchos de ellos olvidados o censurados,
contienen fragmentos que nos hablan de estos seres de manera sorprendentemente clara, si sabemos dónde buscar. Uno de los primeros lugares donde aparecen es en los textos sagrados que datan de miles de años antes de Cristo. No solo la Biblia, sino también escrituras apócrifas y relatos judíos antiguos mencionan a estos hijos de Dios. En algunos casos se les describe como observadores, en otros como seres que descendieron a la tierra con un propósito específico. Lo interesante es que estos relatos no son uniformes. Cada cultura, cada autor, cada fragmento aporta una perspectiva ligeramente distinta, pero todas convergen en un mismo punto. Existieron seres que no eran humanos, pero que interactuaron con nuestra especie desde tiempos inmemoriales. El libro de Enoc, por ejemplo, ofrece un vistazo fascinante. Describe cómo un grupo de ángeles, los vigilantes, descendió a la tierra, tomó contacto con los humanos y les enseñó conocimientos prohibidos: astrología, metalurgia, magia y secretos del universo. Lo que se nos presenta no es solo un relato moral, sino también un testimonio de la interacción directa entre lo divino y lo terrenal. Los hijos de Dios no eran simples espectadores, eran actores que moldeaban el mundo antes de que la humanidad llegara a su plenitud. Otros textos apócrifos y manuscritos antiguos refuerzan esta idea. Fragmentos de tradiciones mesopotámicas, egipcias y persas hablan de seres que llegaron del cielo, que enseñaron, castigaron o guiaron a la humanidad primitiva. Cada uno de estos relatos, aunque disperso y fragmentario, nos proporciona piezas de un rompecabezas mucho más grande: la existencia de un mundo paralelo al nuestro, un mundo donde lo divino y lo físico coexistían en formas que hoy apenas podemos imaginar. Lo más sorprendente es que estos textos antiguos sugieren que los hijos de Dios tenían motivaciones complejas. No siempre actuaban por benevolencia, y no siempre sus actos resultaban positivos para los humanos. Algunos de sus movimientos llevaron a conflictos, caos e incluso tragedias que se convirtieron en leyendas y advertencias a través de los siglos. Esto demuestra que eran seres con libre albedrío, capaces de tomar decisiones con consecuencias profundas y duraderas. Además, estos textos nos ofrecen pistas sobre su estructura social. Los hijos de Dios no eran un grupo monolítico, existían jerarquías, diferentes rangos y responsabilidades. Algunos supervisaban la creación, otros interactuaban directamente con los humanos, y unos pocos tenían acceso a conocimientos reservados solo para los niveles más altos. Esta organización interna revela un sistema sofisticado que desafía nuestra idea de cómo operan los seres divinos. A través de estos antiguos escritos, comenzamos a ver que la historia oficial de la creación es solo una parte del cuadro. Cada fragmento perdido, cada relato prohibido, nos acerca un poco más a la verdad. Los hijos de Dios existieron, interactuaron con la tierra y, de alguna manera, prepararon el terreno para la humanidad que estaba por venir. Y mientras exploramos estos textos, surge otra pregunta: ¿fueron siempre seres puros y celestiales, o hubo entre ellos aquellos que desafiaron las normas y cayeron? Esa es la incógnita que nos llevará al próximo capítulo: ángeles caídos o seres superiores, donde descubriremos cómo su propia naturaleza los llevó al conflicto y cómo eso afectó al mundo primitivo. Cuando hablamos de los hijos de Dios, surge un tema que siempre provoca debate: ¿eran todos seres puros y celestiales, o algunos se desviaron, desafiando el orden establecido? La narrativa de los ángeles caídos aparece una y otra vez en textos antiguos, y nos obliga a reconsiderar lo que entendemos por divinidad y moralidad. Los ángeles caídos, según estas fuentes, no eran simples transgresores. Eran seres que tenían acceso a un conocimiento prohibido, y que eligieron interactuar con los humanos de formas que no estaban autorizadas. Enseñaron secretos que, aunque avanzaron el desarrollo de la humanidad, también generaron consecuencias inesperadas: violencia, corrupción y un desbalance en el orden natural de la Tierra. Su caída no fue repentina, fue un proceso, un desliz gradual que comenzó con curiosidad, deseo y, en algunos casos, ambición. Pero no todos los hijos de Dios cayeron. Algunos permanecieron fieles a su propósito, observando y guiando discretamente, corrigiendo el curso de aquellos que se desviaban. Esto nos muestra un universo lleno de matices, donde el bien y el mal no son absolutos, sino que coexisten incluso entre seres de enorme poder. La tensión entre estos dos grupos es esencial para entender por qué la Tierra primitiva se volvió un lugar tan fascinante y peligroso. Los relatos del libro de Enoc describen a los vigilantes que descendieron a la Tierra y tomaron esposas humanas, generando una descendencia conocida como los gigantes o Nepilim. Estas criaturas no eran simplemente monstruos, eran híbridos con habilidades extraordinarias, fruto de la unión entre lo divino y lo humano. Su existencia cambió para siempre el equilibrio de la Tierra, introduciendo poder, conocimiento y caos en igual medida.
Algunos estudiosos argumentan que los ángeles caídos eran en realidad seres superiores con la capacidad de alterar la genética y la conciencia humana. Esto explicaría cómo culturas antiguas de distintos continentes compartieron conocimientos avanzados de forma simultánea: astrología, matemáticas, arquitectura, rituales espirituales. La interacción con los humanos no fue un accidente, fue parte de un plan mayor, aunque imperfecto, que involucraba enseñanza, advertencia y a veces transgresión. Lo más intrigante es que la caída de algunos de estos hijos de Dios no solo afectó a su entorno inmediato. Sus acciones dejaron un legado que trascendería generaciones, influenciando culturas, mitologías y símbolos que aún hoy reconocemos. Cada mito sobre gigantes, dioses que descendieron del cielo, y civilizaciones perdidas podría ser un eco de estas interacciones. La línea entre mito y realidad se vuelve borrosa, y nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de la humanidad. En este contexto, debemos hacernos una pregunta crucial: ¿la caída fue un acto de rebeldía o de curiosidad? ¿Desafío a un orden superior o la expresión de un conocimiento que no podía ser contenido? La respuesta no es simple, pero nos lleva a comprender que los hijos de Dios eran seres con agencia, complejidad y capacidad de alterar la historia. Y así, mientras reflexionamos sobre su dualidad, algunos guardianes, otros transgresores, nos preparamos para explorar el lenguaje de lo divino, el siguiente capítulo. Allí descubriremos cómo estos seres se comunicaban, compartían conocimiento y dejaban huellas que la humanidad primitiva apenas podía interpretar. Los hijos de Dios no solo caminaban sobre la tierra, hablaban un lenguaje que trascendía las palabras humanas. No era un idioma que pudiéramos aprender con libros o escuchar con nuestros oídos. Era un lenguaje de poder, de símbolos, de vibraciones que podían moldear la realidad misma. Cada gesto, cada sonido, cada pensamiento tenía un impacto tangible en el mundo que los rodeaba. Imagina un lenguaje que no solo comunica ideas, sino que altera la materia. Un sonido que mueve montañas, un símbolo que hace crecer plantas o cambiar corrientes de agua. Los hijos de Dios se comunicaban así, no solo entre ellos, sino también con la tierra y con los humanos que comenzaban a aparecer. Este lenguaje no era accidental, era el instrumento que les permitía interactuar con la creación, influir en su curso y transmitir conocimiento que estaba más allá de la comprensión humana. Algunos textos antiguos sugieren que este lenguaje era la base de todos los idiomas humanos posteriores. Las primeras palabras que pronunciaron los humanos podrían haber sido ecos de lo que los hijos de Dios enseñaban. Letras, sonidos y símbolos que hoy parecen simples podrían tener raíces en códigos antiguos, diseñados para conectar la mente humana con dimensiones superiores de la realidad. Pero no todos podían entenderlo. Para los humanos primitivos, la experiencia era confusa, asombrosa y, a veces, aterradora. Se hablaba de visiones y sueños impartidos por estos seres, mensajes codificados en la naturaleza, en las estrellas, en los ríos y en los vientos. Aquellos que lograban interpretar fragmentos de este lenguaje adquirían conocimientos que parecían milagrosos: cómo curar, cómo construir, cómo comprender el universo. El lenguaje de lo divino también tenía reglas. No se podía usar sin intención, sin respeto, sin comprensión de sus consecuencias. Los hijos de Dios lo empleaban con disciplina, pero incluso ellos podían cometer errores, y cuando lo hacían, los resultados podían ser devastadores. Algunas catástrofes, algunas anomalías en la historia primitiva de la Tierra, podrían explicarse por un uso incorrecto de este lenguaje sagrado. Lo más fascinante es que este lenguaje no desapareció. Sus ecos permanecen en símbolos, rituales y tradiciones de culturas antiguas alrededor del mundo. Desde jeroglíficos egipcios hasta escrituras sumerias, desde códices mayas hasta alfabetos antiguos de Oriente Medio, encontramos vestigios de un lenguaje que habla más allá de las palabras, un lenguaje que conecta lo humano con lo divino, y que solo podemos empezar a comprender cuando miramos los relatos de los hijos de Dios con nuevos ojos. Entender este lenguaje nos acerca a comprender su verdadero poder, su influencia y su propósito. Nos muestra que los hijos de Dios no eran simples espectadores de la tierra, eran maestros de la realidad, utilizando herramientas que nosotros apenas empezamos a intuir. Y mientras nos adentramos más en su historia, surge una pregunta inevitable: ¿cómo encajan en nuestra línea temporal? ¿Cómo es posible que estos seres hayan coexistido con un mundo que todavía estaba formando sus primeras civilizaciones? Esa pregunta nos llevará al próximo capítulo, Cronologías que no cuadran, donde exploraremos los misterios temporales y las inconsistencias que rodean a los hijos de Dios y su interacción con la humanidad. Cuando intentamos colocar a los hijos de Dios en la historia, nos encontramos con un problema sorprendente: las cronologías no cuadran.
Los relatos antiguos sugieren que existieron mucho antes de Adán y Eva, pero al mismo tiempo, dejaron huellas que parecen coincidir con los primeros pasos de la humanidad. Esto genera un conflicto temporal que desafía la lógica y nuestra comprensión lineal del tiempo. Al estudiar las escrituras, se observan saltos, repeticiones y contradicciones. Algunos textos sitúan a estos seres en épocas prehumanas, mientras que otros los colocan interactuando con los primeros humanos de manera directa. Es como si el tiempo no fuera una línea recta, sino una red compleja donde pasado, presente y futuro pueden entrelazarse. Los hijos de Dios parecen moverse a través de esta red temporal con facilidad. Sus acciones, sus enseñanzas y sus intervenciones no se limitaban a un solo momento. Lo que para nosotros es una historia puntual, para ellos era parte de un patrón mayor, donde cada acción tenía repercusiones que trascendían siglos. Esto explica por qué algunas culturas antiguas, separadas por océanos y continentes, compartían conocimientos similares. La influencia de los hijos de Dios cruzaba barreras de tiempo y espacio. Además, las cronologías que presentan los textos antiguos no solo son inexactas por descuido. Hay evidencia de que ciertos fragmentos fueron alterados, censurados o perdidos intencionadamente. Algunos relatos de los hijos de Dios fueron reinterpretados para encajar en narrativas humanas más comprensibles, borrando pistas sobre su verdadera existencia y la complejidad de sus actos. Por eso, al intentar reconstruir la historia, nos encontramos con vacíos y contradicciones que parecen imposibles de resolver. Pero estas inconsistencias tienen un valor, nos invitan a cuestionar la linealidad de la historia y a considerar que los hijos de Dios operaban bajo reglas que la humanidad todavía no comprende. Su presencia no sigue un calendario humano, responde a un plan mucho más amplio, donde las intervenciones en momentos clave de la Tierra y la humanidad crean un tejido de acontecimientos que solo ahora empezamos a vislumbrar. Esto también nos lleva a comprender por qué algunos linajes antiguos afirmaban tener contacto directo con seres divinos. No era una exageración mitológica, sino un testimonio de que ciertas líneas temporales se superponían, permitiendo a los humanos recibir conocimientos y guías de estos hijos de Dios. Las cronologías pueden parecer caóticas, pero forman parte de un patrón intencional, un diseño que aún debemos aprender a interpretar. Y mientras seguimos explorando, empezamos a ver cómo la influencia de estos seres se manifestó físicamente en la Tierra. No solo a través de enseñanzas o símbolos, sino mediante cambios palpables en el entorno, en la naturaleza y en la cultura humana. Esa influencia será el tema del próximo capítulo, la influencia sobre la Tierra primitiva, donde descubriremos cómo los hijos de Dios moldearon el mundo que luego recibiría a la humanidad. La Tierra primitiva no era un lienzo vacío, era un mundo en formación, vibrante y sensible, que respondía a las energías que la atravesaban. Los hijos de Dios no solo caminaban sobre ella, interactuaban con cada elemento, desde los ríos hasta los bosques, desde el viento hasta las piedras. Su presencia alteraba la naturaleza de manera sutil pero decisiva. Los antiguos relatos sugieren que ellos enseñaron a los primeros humanos cómo domesticar el fuego, construir herramientas y leer los patrones del cielo. Pero su influencia iba más allá de lo práctico. Moldeaban la conciencia misma, impulsaban la curiosidad, la creatividad y la comprensión de los misterios de la existencia. Cada acto de enseñanza llevaba consigo una semilla de evolución, un paso hacia un mundo donde la humanidad algún día podría comprender su propio potencial. En algunos textos se habla de la agricultura, de la arquitectura primitiva y de la astronomía, atribuyendo su origen a la guía directa de estos seres. Era como si la Tierra respondiera a su conocimiento, adoptando formas y estructuras que preparaban el terreno para el desarrollo humano. Montañas, valles y cursos de agua parecían obedecer leyes que solo los hijos de Dios podían interpretar y manipular. Pero no todo era armonía. La influencia de los hijos de Dios también introdujo desequilibrios. Su poder y conocimiento, si se usaba de manera inapropiada, generaba conflictos y caos. Algunos linajes humanos recibieron enseñanzas que no pudieron controlar, y esas enseñanzas a veces derivaron en guerras, destrucción o desequilibrio ecológico. Esta interacción dual, creación y conflicto, muestra la complejidad de su papel. Eran guías, pero también agentes de prueba y desafío. Y sin embargo, la huella de estos seres permanece en símbolos, prácticas rituales y conocimientos ancestrales que se transmitieron de generación en generación. Cada cultura antigua que exploramos tiene vestigios de una intervención consciente. Pirámides, monumentos, observatorios astronómicos, códigos y rituales que parecen demasiado avanzados para su tiempo. Todo esto apunta a un legado tangible de los hijos de Dios. Su influencia no se limitaba al plano físico. Textos antiguos sugieren que también afectaban la conciencia colectiva,
dejando impresiones en sueños, visiones y percepciones de los primeros humanos. Es como si abrieran puertas a realidades que, sin su intervención, habrían permanecido inaccesibles, preparando el terreno para la llegada de Adán, Eva y la humanidad futura. Y mientras comprendemos cómo estos seres moldearon la tierra y la mente humana, empezamos a entrever sus figuras olvidadas, aquellas cuya presencia fue esencial pero cuya historia ha sido prácticamente borrada. Esto nos conduce al próximo capítulo, Figuras olvidadas de los cielos, donde descubriremos quiénes eran los protagonistas ocultos de este mundo primitivo y la manera en que sus acciones transformaron la historia del planeta. Cuando hablamos de los hijos de Dios, es fácil imaginar un grupo uniforme de seres celestiales. Pero la verdad es mucho más fascinante. Existían figuras individuales con roles específicos, personalidades únicas y poderes distintos. Algunos eran maestros, otros guardianes, y otros, aún más misteriosos, operaban en los límites del mundo humano, casi invisibles, pero siempre presentes. La historia los ha olvidado, o más bien, los ha ocultado. Sus nombres apenas sobreviven en fragmentos de textos antiguos, a veces camuflados en leyendas o convertidos en metáforas. Pero cada una de estas figuras desempeñó un papel crucial en la preparación de la Tierra y en la formación de la conciencia humana. Sin ellos, el mundo que conocemos habría evolucionado de manera completamente diferente. Algunos eran líderes entre los hijos de Dios, responsables de guiar y enseñar. Sus decisiones determinaban qué conocimiento podía ser compartido y qué secretos debían permanecer ocultos. Otros eran exploradores, encargados de interactuar directamente con los primeros humanos, enseñando habilidades esenciales, desde la caza hasta la interpretación de los cielos. Había también vigilantes, que observaban la Tierra y aseguraban que las acciones de sus compañeros no rompieran el equilibrio universal. Pero no todas estas figuras eran benevolentes. Algunos, impulsados por curiosidad o ambición, se apartaron de su propósito original, causando conflictos que dejaron cicatrices en la Tierra y en los linajes humanos. Estos rebeldes se convirtieron en protagonistas de historias que más tarde se transformarían en mitos de castigo, caída y destrucción. Cada acción suya tenía consecuencias, no solo para su mundo, sino para todo lo que surgiría después. Lo fascinante es que estas figuras olvidadas aparecen de manera indirecta en culturas tan diversas como las sumerias, egipcias, hebreas y mesoamericanas. Sus historias, aunque distorsionadas y fragmentadas, revelan un patrón. Todos ellos compartían un objetivo común, consciente o inconsciente: moldear la Tierra y la humanidad antes de que el hombre emergiera como lo conocemos. Sus nombres pueden haber sido borrados, pero sus legados aún resuenan en símbolos, estructuras y conocimientos que la humanidad ha heredado sin comprender completamente su origen. Conocer a estas figuras olvidadas nos permite empezar a comprender la verdadera complejidad de los hijos de Dios. No eran un grupo uniforme, eran individuos con misiones, conflictos, poderes y responsabilidades. Cada uno dejó una huella indeleble en la historia del mundo, y juntos formaban un entramado de influencia que todavía podemos rastrear si sabemos dónde mirar. Mientras nos adentramos en relatos aún más secretos y fragmentos prohibidos, nos preparamos para el próximo capítulo, Fragmentos de relatos prohibidos, donde descubriremos textos que la historia oficial ha intentado borrar, pero que contienen claves vitales sobre la naturaleza y los actos de estos seres. A lo largo de la historia, ciertos textos han sido deliberadamente ocultos o censurados. Estos fragmentos prohibidos, dispersos en manuscritos antiguos y códices olvidados, contienen secretos sobre los hijos de Dios que nunca llegaron a la narrativa oficial. Aquí encontramos pistas sobre sus actos, su naturaleza y su influencia sobre la Tierra y la humanidad. Uno de los ejemplos más claros es nuevamente el libro de Enoc, que fue excluido del canon bíblico en gran parte del mundo, pero que sobrevivió en fragmentos etíopes y griegos. Allí se detallan las enseñanzas de los vigilantes y su descendencia, los gigantes o Nepilim, revelando que los hijos de Dios compartieron conocimiento prohibido que iba desde la astrología hasta técnicas de metalurgia avanzada. Estas enseñanzas fueron consideradas peligrosas para la humanidad incipiente, y por eso su divulgación fue limitada. Otros textos apócrifos, tanto de tradiciones judías como cristianas, describen cómo algunos hijos de Dios rompieron acuerdos divinos y descendieron a la tierra para interactuar con humanos de manera directa. Algunos relatos mencionan matrimonios, alianzas y la transmisión de habilidades especiales, pero también advierten sobre las consecuencias: corrupción, violencia y caos. Estos fragmentos revelan un mundo donde la moralidad y el poder se entrelazaban de formas complejas, muy lejos de una simple narrativa de obediencia y castigo. Incluso fuera de la tradición hebrea, encontramos testimonios similares.
Textos mesopotámicos, persas y egipcios hablan de seres celestiales que descendieron a la tierra, impartieron conocimientos ocultos y luego fueron apartados o castigados. Las similitudes entre estas culturas sugieren un fenómeno universal: los hijos de Dios actuaban en diferentes lugares y momentos, dejando huellas que hoy solo podemos intuir a través de estos fragmentos prohibidos. Lo más fascinante es cómo estos relatos conectan lo divino con lo humano. Revelan que los hijos de Dios no solo enseñaban habilidades prácticas, sino que también influían en la conciencia y en la espiritualidad de los primeros humanos. Su conocimiento era tanto un regalo como un riesgo, y el acceso a él estaba controlado. Estos fragmentos nos muestran un equilibrio delicado entre enseñanza y transgresión, entre creación y caos. Al estudiar estos textos, también entendemos por qué la historia oficial ha intentado borrarlos. Revelan verdades que cuestionan la linealidad de la creación, el papel exclusivo de la humanidad y la idea de que Adán y Eva fueron los primeros seres conscientes. Los fragmentos prohibidos sugieren que hubo un tiempo y unos actores antes, y que la humanidad llegó a un mundo ya influido y moldeado por fuerzas superiores. Y mientras exploramos estos relatos, nos acercamos a un tema crucial: la interacción directa de los hijos de Dios con los humanos. ¿Cómo fue ese contacto? ¿Qué impacto tuvo en la evolución del hombre? Eso nos llevará al próximo capítulo, el encuentro con los humanos primitivos, donde descubriremos cómo los hijos de Dios actuaron y cómo sus intervenciones dejaron huellas indelebles en los primeros humanos. Imagina un mundo donde los humanos apenas comenzaban a caminar sobre la tierra, desconocedores de su entorno y de sí mismos. Fue en este escenario donde los hijos de Dios hicieron su primer contacto directo con la humanidad. Este encuentro no fue casual ni trivial, fue decisivo, y cambió para siempre el curso de la historia humana. Los textos antiguos describen estos encuentros con un asombroso detalle. Los hijos de Dios aparecían como figuras poderosas y majestuosas, capaces de inspirar respeto, temor o asombro. Su presencia alteraba la percepción humana. Un simple gesto podía transmitir conocimiento, y un encuentro podía abrir puertas de entendimiento que los humanos no sabían que existían. Este contacto no era físico únicamente, era también espiritual y cognitivo. Los humanos recibían ideas, conceptos y habilidades que normalmente requerirían siglos de experiencia. Algunos relatos indican que enseñaron agricultura, construcción de refugios, metalurgia y astronomía. Pero lo más importante era que compartieron conocimiento sobre la conciencia y el universo, revelando principios que la humanidad tardaría milenios en comprender plenamente. Estos encuentros no solo ayudaron a sobrevivir, sino que sentaron las bases para la evolución de la mente humana y la espiritualidad. Sin embargo, estos contactos no siempre fueron armoniosos. Algunos hijos de Dios rompieron límites establecidos, generando conflictos que tuvieron consecuencias profundas. Enseñanzas mal comprendidas provocaron violencia, destrucción y alteraciones en la sociedad primitiva. La dualidad de estos encuentros, beneficio y riesgo, iluminación y caos, es fundamental para entender el papel de estos seres. No eran meros guías, eran agentes activos de transformación, con todo lo que eso implicaba. La descendencia de estos encuentros también fue significativa. Algunos textos sugieren que ciertas uniones entre los hijos de Dios y los humanos dieron lugar a linajes especiales, dotados de habilidades o conocimientos superiores. Estas líneas serían vistas en la historia como héroes, reyes o figuras míticas, pero su origen estaba directamente ligado a la interacción con lo divino. Lo fascinante es que estos encuentros no fueron eventos aislados. Ocurrieron en distintas regiones del mundo, en diferentes tiempos y contextos, y dejaron huellas culturales y espirituales que todavía podemos rastrear hoy. Mitologías, símbolos, rituales y tradiciones antiguas podrían ser ecos de esas interacciones, recordatorios de un tiempo en que lo divino caminaba entre los hombres y les ofrecía la semilla del conocimiento. Comprender estos encuentros nos prepara para examinar sus consecuencias, tanto en la humanidad como en la tierra. Cada acción de los hijos de Dios, cada enseñanza y cada transgresión, dejó marcas que persistieron durante generaciones. Esa es la historia que exploraremos en el próximo capítulo, Consecuencias de sus actos, donde descubriremos cómo estas interacciones moldearon la evolución de la humanidad y el destino del mundo primitivo. Cada acción de los hijos de Dios tuvo repercusiones que trascendieron generaciones. No se trataba solo de enseñar habilidades o impartir conocimiento. Sus actos alteraban el curso de la humanidad y la estructura misma de la tierra primitiva. Lo que ellos hacían podía sembrar progreso o caos, a veces al mismo tiempo. Los textos antiguos relatan que algunas de sus enseñanzas provocaron conflictos entre los primeros humanos.
Conocer secretos de la naturaleza o de la creación sin preparación suficiente podía llevar a enfrentamientos, destrucción de recursos o desequilibrios sociales. Así, incluso los regalos más valiosos podían volverse peligrosos si se manejaban sin sabiduría. Esta dualidad, presente en casi todos los relatos, muestra que los hijos de Dios eran seres con poder, pero no omnipotentes. Sus decisiones tenían consecuencias que ellos mismos no siempre podían controlar. Además, los hijos de Dios influyeron en la genética y la espiritualidad de los primeros humanos. Las uniones con humanos dieron origen a linajes especiales, algunos dotados de habilidades extraordinarias, fuerza o conocimiento avanzado. Estos descendientes serían recordados en leyendas como héroes, reyes o semidioses, pero sus raíces eran directamente celestiales. Cada generación llevaba en sí la huella de estos encuentros, un testimonio silencioso de la presencia de lo divino en la tierra primitiva. Su influencia también se percibe en la cultura y la organización de los primeros grupos humanos. La arquitectura, la astronomía, los sistemas de gobierno rudimentarios y los rituales espirituales muestran un patrón que apunta hacia un aprendizaje avanzado y coordinado. Es como si la humanidad hubiera sido guiada paso a paso, absorbiendo conocimientos que habrían sido imposibles de descubrir por sí sola en tan poco tiempo. Pero no todo fue armonía. La presencia de los hijos de Dios también introdujo desequilibrios. Los Nepilim, la descendencia de algunas de estas interacciones, fueron considerados una amenaza por su fuerza y poder, y provocaron conflictos que quedaron inmortalizados en relatos de destrucción y advertencia. Su existencia demuestra que incluso los actos de seres superiores pueden tener resultados imprevistos, afectando profundamente la trayectoria de la humanidad. Esta combinación de enseñanza, influencia genética y efectos impredecibles creó un legado complejo, lleno de lecciones, advertencias y pistas que todavía podemos percibir en los mitos y símbolos antiguos. Nos muestra que la historia de los hijos de Dios no es solo un cuento de poderes divinos, sino un entramado real de interacciones que moldearon el mundo antes de que los humanos alcanzaran la plenitud de su conciencia. Y mientras comenzamos a explorar las consecuencias más profundas de su linaje, nos preparamos para adentrarnos en misterios del linaje celestial, el próximo capítulo, donde descubriremos cómo la descendencia de estos seres influyó en la humanidad y cómo los secretos de su linaje permanecen ocultos hasta hoy. El linaje de los hijos de Dios es uno de los enigmas más intrigantes de la historia antigua. Estos seres no solo interactuaron con la humanidad, sino que dejaron descendencia cuya existencia desafía la comprensión tradicional de los orígenes humanos. Lo que conocemos de ellos está fragmentado, envuelto en símbolos, leyendas y textos apócrifos, pero incluso esas pistas sugieren un legado profundo y duradero. La descendencia de los hijos de Dios, a menudo identificada como los Nepilim o gigantes, tenía características que los diferenciaban claramente de los humanos comunes. Se les atribuía fuerza sobrehumana, inteligencia avanzada y un conocimiento que parecía casi divino. Sin embargo, su impacto no se limitaba a lo físico o intelectual, también afectaban la espiritualidad de quienes los rodeaban, creando vínculos que trascendían generaciones y moldeaban culturas enteras. Lo fascinante es cómo estos linajes se dispersaron y entrelazaron con distintas comunidades humanas. Algunos relatos hablan de linajes que gobernaron regiones enteras, mientras que otros se convirtieron en maestros, guerreros o guardianes de conocimientos antiguos. Cada uno llevaba un fragmento de lo divino, pero también una responsabilidad inherente: manejar el poder recibido sin caer en la corrupción que había afectado a sus padres celestiales. Los textos antiguos y los mitos alrededor del mundo parecen reflejar ecos de este linaje. Desde héroes de la mitología griega hasta figuras legendarias en Mesopotamia y Egipto, encontramos patrones de seres extraordinarios que poseen habilidades o sabiduría más allá de lo normal. Estas historias podrían ser interpretaciones culturales de la presencia de estos descendientes, adaptadas a contextos locales y transformadas en leyenda. Pero aquí yace el misterio más intrigante: la mayoría de estos linajes desaparecieron de manera casi inexplicable. Algunos textos sugieren catástrofes, conflictos internos o la intervención de fuerzas divinas que limitaron su influencia. Sin embargo, fragmentos de su existencia permanecen ocultos, esperando ser descubiertos entre símbolos, genealogías olvidadas y relatos censurados. Descubrir estos secretos no solo cambia nuestra comprensión de la historia, sino que también cuestiona la idea de que la humanidad empezó completamente sola. Nos muestra que, desde sus inicios, la humanidad estuvo vinculada a lo divino, influenciada por seres cuyo poder y conocimiento aún desafían nuestra comprensión. Mientras nos adentramos en las capas más profundas de estos linajes, nos preparamos para el próximo capítulo,
el conocimiento prohibido, donde exploraremos las enseñanzas secretas que los hijos de Dios compartieron con sus descendientes y con los primeros humanos, y cómo este conocimiento fue restringido y temido a lo largo de la historia. Imagina un conocimiento tan poderoso que simplemente tenerlo podía cambiar la manera en que la humanidad veía el mundo, y a sí misma. Esto es lo que los hijos de Dios compartieron con algunos humanos y sus descendientes, pero no era un regalo inocente. Era un legado que traía consigo responsabilidad, riesgo y, en muchos casos, conflicto. Este conocimiento abarcaba áreas que iban más allá de la simple supervivencia. Incluía secretos de la naturaleza, del cosmos y del espíritu. Enseñanzas sobre astronomía, matemáticas avanzadas, agricultura, medicina, construcción, metalurgia, y hasta formas de manipular la energía de la Tierra misma. En otras palabras, era un saber que podía acelerar siglos de desarrollo humano en solo unas generaciones. Pero aquí está la clave: no todos estaban preparados para recibirlo. Los textos antiguos describen cómo ciertos humanos se corrompieron al intentar usar este conocimiento sin sabiduría ni ética. Los hijos de Dios observaron cómo el regalo podía ser mal interpretado, generando violencia, idolatría o incluso experimentos peligrosos con la naturaleza. Lo prohibido no era el saber en sí, sino el uso indebido del mismo. Este saber también tenía un componente espiritual. Enseñaba sobre la conciencia, la conexión con lo divino y la capacidad de trascender los límites humanos. Aprenderlo implicaba una transformación interna, un despertar que no todos podían soportar. Por eso, algunas civilizaciones guardaron estos secretos como tabúes, rituales ocultos o códigos cifrados, transmitidos solo a quienes demostraban pureza de intención y mente preparada. Lo más fascinante es que rastros de este conocimiento prohibido siguen presentes hoy. Símbolos antiguos, leyendas sobre sabios que descendieron del cielo y hasta prácticas místicas podrían ser ecos de estas enseñanzas. Cada ritual, cada mito, cada linaje real o semidivino pudo haber sido moldeado por fragmentos de este saber antiguo. Entender este conocimiento nos prepara para comprender el impacto de los hijos de Dios en la humanidad, cómo moldearon nuestra cultura, nuestra espiritualidad y hasta nuestra biología. Y mientras nos acercamos al siguiente capítulo, nos encontraremos con la inquietante pregunta: ¿por qué su influencia desapareció casi por completo? Un misterio que exploraremos en la retirada de los hijos de Dios. Hubo un momento en la historia antigua en que los hijos de Dios desaparecieron de la vida humana de manera misteriosa. No se trata de un simple abandono. Sus registros y su influencia comenzaron a desvanecerse, como si la Tierra misma hubiera cerrado un capítulo extraordinario. Pero, ¿por qué se retiraron? Algunos textos sugieren que la humanidad no estaba lista para manejar la magnitud de su legado. La combinación de poder, conocimiento y capacidad espiritual podía ser tan peligrosa que incluso los hijos de Dios temieron por el equilibrio del mundo. Sus enseñanzas habían sembrado tanto progreso como caos, y había llegado el momento de limitar su intervención directa. Otros relatos apuntan a conflictos internos. No todos los hijos de Dios compartían la misma visión o intención. Mientras algunos querían guiar a los humanos, otros parecían buscar influencia o control. Estos conflictos pudieron haber precipitado su salida, dejando solo fragmentos de su presencia y descendencia en la Tierra. Además, la naturaleza de la existencia humana y la elección libre jugaba un papel crucial. La retirada permitió que los humanos comenzaran a desarrollar autonomía, aprendiendo a usar el conocimiento recibido sin la supervisión directa de estos seres. Era un riesgo calculado, dejarlos con las herramientas, pero no con las instrucciones completas. Aún así, su legado continuó a través de los linajes, las enseñanzas ocultas y los recuerdos transformados en mito. Los vestigios de su influencia permanecen en la arquitectura, en la astrología, en la música y en las tradiciones espirituales de casi todas las culturas antiguas. La humanidad comenzó a caminar su propio camino, pero siempre con las huellas invisibles de aquellos seres celestiales. La retirada de los hijos de Dios nos prepara para explorar, en el siguiente capítulo, los secretos que dejaron atrás, donde veremos los mensajes ocultos, los símbolos y los registros que permanecieron como guía y advertencia para los humanos que siguieron. Cuando los hijos de Dios se retiraron, no se llevaron todo consigo. Dejaron rastros, mensajes cifrados, símbolos y estructuras que contenían fragmentos de su conocimiento y advertencias veladas. Estos secretos no eran accesibles para cualquiera, requerían observación, intuición y la capacidad de leer entre líneas. Algunos de estos secretos se ocultaron en monumentos antiguos, en alineaciones astronómicas, en patrones de arquitectura y hasta en mitos aparentemente fantásticos. Cada línea de un texto sagrado, cada grabado en piedra,
Podía contener una lección olvidada o un recordatorio del contacto con lo divino. Era como si quisieran hablar a la humanidad sin intervenir directamente, dejando pistas que solo los buscadores más atentos podrían interpretar. Otros secretos fueron transmitidos oralmente, a través de generaciones, en rituales y enseñanzas místicas. Algunos linajes privilegiados heredaron estos conocimientos, y en ciertos casos, estas enseñanzas se transformaron en religiones o sociedades secretas. La información que quedó era poderosa, pero también peligrosa. Un mal uso podía traer consecuencias graves, tal como habían visto que ocurría en el pasado. Estos vestigios también funcionan como un espejo. Nos muestran cómo la humanidad respondió al contacto con lo divino, con reverencia, con curiosidad, pero también con codicia y ambición. Cada descubrimiento arqueológico, cada leyenda descifrada, revela tanto la grandeza de los hijos de Dios como los límites humanos para comprender y manejar lo que nos fue otorgado. El legado de estos secretos nos lleva directamente al próximo capítulo, los Nepilim y su influencia, donde analizaremos cómo la descendencia de estos seres celestiales continuó impactando la historia humana, dejando huellas físicas, culturales y espirituales que aún hoy podemos rastrear. Entre los misterios que rodean a los hijos de Dios, uno destaca por su fuerza y misterio: los Nepilim. Estas criaturas, descendientes directos de los hijos de Dios con humanos, eran extraordinarias en todos los sentidos. Su presencia dejó marcas visibles y profundas en la historia de la humanidad. Los Nepilim eran descritos como gigantes, dotados de fuerza sobrehumana, inteligencia excepcional y, según algunos textos, habilidades sobrenaturales. Pero más allá de lo físico, su verdadera influencia estaba en cómo moldeaban sociedades y culturas enteras. Gobernaban territorios, fundaban ciudades, en muchos casos, transmitían conocimientos avanzados que parecían superar cualquier tecnología de su época. Algunos relatos bíblicos y apócrifos describen conflictos entre los Nepilim y los humanos comunes, indicando que su poder era tan grande que la coexistencia a menudo generaba tensiones y guerras. Sin embargo, no todos fueron destructivos. Muchos actuaron como guardianes, maestros y líderes, guiando a la humanidad en ciertas áreas mientras mantenían un equilibrio delicado entre lo divino y lo humano. Lo fascinante es que los ecos de su existencia no desaparecieron. Las leyendas de gigantes y héroes en casi todas las culturas antiguas parecen reflejar la presencia de estos seres. Desde los mitos mesopotámicos hasta los relatos bíblicos y la tradición griega, encontramos patrones de figuras poderosas, capaces de hazañas que la humanidad ordinaria no podía lograr. Sin embargo, con el tiempo, la mayoría de los Nepilim desapareció o se mezcló con la población humana, dejando un legado genético y cultural que sigue siendo objeto de debate. Su influencia, aunque a menudo olvidada, todavía se percibe en mitos, estructuras megalíticas y tradiciones espirituales que sobreviven hasta hoy. El estudio de los Nepilim nos prepara para el siguiente capítulo, el impacto cultural de los hijos de Dios, donde veremos cómo sus enseñanzas, linajes y presencia directa moldearon religiones, tradiciones y la visión humana del mundo. Más allá de su presencia física, los hijos de Dios dejaron una huella imborrable en la cultura humana. Sus enseñanzas, valores y conocimientos no se perdieron por completo, se transformaron, adaptándose a los contextos de cada civilización y dejando ecos que aún resuenan en nuestra sociedad moderna. Su influencia se ve reflejada en la religión, la arquitectura, la astronomía y la moralidad de antiguas culturas. Textos sagrados, rituales ceremoniales y hasta estructuras monumentales, como pirámides, templos y observatorios, podrían haber sido inspirados o guiados por su conocimiento. En esencia, ellos enseñaron a la humanidad a mirar más allá de lo visible, a interpretar los cielos y a entender el mundo de manera más profunda. Pero no solo moldearon lo tangible. También afectaron ideas sobre justicia, ética y espiritualidad. La noción de lo divino, la lucha entre el bien y el mal y la búsqueda de sabiduría más allá de lo evidente, son conceptos que muchos creen que provienen directamente de su interacción con los humanos. Incluso nuestras primeras nociones de liderazgo, leyes y organización social podrían estar vinculadas a sus enseñanzas. Lo fascinante es que, aunque muchos siglos hayan pasado, su legado cultural sigue presente. Cada mito de héroes poderosos, cada relato de civilizaciones avanzadas, cada símbolo antiguo, podría ser una pista de que los hijos de Dios realmente caminaron entre nosotros, dejando un camino de conocimiento que todavía podemos descifrar. Este capítulo nos prepara para el cierre. En el próximo, Reflexiones sobre los hijos de Dios y su legado, conectaremos todos los puntos y comprenderemos por qué este misterio sigue siendo relevante para nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Al mirar hacia atrás, la historia de los hijos de Dios antes de Adán y Eva nos deja un legado tan fascinante como desconcertante. No eran simplemente figuras míticas.
Eran entidades cuya existencia desafía nuestra comprensión de la historia y de la espiritualidad. Reflexionar sobre ellos nos obliga a cuestionar lo que creemos saber sobre los orígenes de la humanidad. Nos hace preguntarnos si la evolución del conocimiento, la moralidad y la espiritualidad humanas pudo haber sido influenciada por seres con capacidades que aún hoy nos parecen sobrenaturales. Cada mito, cada leyenda y cada estructura antigua podría ser un fragmento de un mensaje que aún estamos descifrando. Su legado también nos invita a pensar en nuestra propia relación con lo divino y con lo desconocido. Si los hijos de Dios compartieron conocimiento con la humanidad, ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿Estamos listos para descubrir verdades ocultas sobre nosotros mismos, sobre nuestro potencial y sobre nuestro lugar en el universo? Al mismo tiempo, su historia nos recuerda que el conocimiento y el poder siempre conllevan responsabilidad. Así como los hijos de Dios tuvieron que retirarse para que la humanidad pudiera desarrollarse, nosotros también enfrentamos decisiones sobre cómo usamos lo que sabemos y lo que heredamos. Esta reflexión nos prepara para el cierre definitivo en el próximo capítulo, la conexión con nuestro presente, donde descubriremos cómo este legado antiguo todavía puede influir en nuestra vida actual, en nuestra espiritualidad y en nuestra comprensión del mundo. Aunque los hijos de Dios caminaron en un tiempo remoto, su influencia no se perdió. Cada gesto, cada enseñanza y cada secreto que dejaron, aún resuena en nuestro presente, aunque de manera sutil y a menudo inadvertida. Podemos ver su legado en tradiciones culturales que sobreviven, en mitos que seguimos contando, y en estructuras antiguas que nos desafían a comprender cómo se construyeron. Su historia nos invita a mirar el mundo con ojos nuevos, a preguntarnos si lo que damos por hecho es realmente todo lo que existe. Además, los hijos de Dios nos muestran que la búsqueda del conocimiento, la espiritualidad y la sabiduría es un viaje que trasciende el tiempo. Sus enseñanzas, veladas o codificadas, son un recordatorio de que la humanidad tiene un potencial que a menudo subestimamos: la capacidad de aprender, de crecer y de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Hoy, reflexionar sobre ellos es reconocer que nuestra historia no comienza ni termina con lo que vemos. Hay capas de conocimiento, de poder y de misterio que esperan ser descubiertas, y que pueden transformar nuestra percepción de la realidad y de nuestro propio papel en ella. El legado de los hijos de Dios nos recuerda que cada decisión, cada descubrimiento y cada acto de curiosidad tiene el poder de acercarnos un poco más a esa sabiduría antigua, esa conexión con lo divino que ellos representaron. Así, su historia, aunque distante, sigue viva, invitándonos a explorar, aprender y cuestionar, hoy más que nunca.